El feminismo no es un invento de este siglo, ni siquiera del siglo pasado. Aunque parezca que durante los últimos 5 o 6 años hay cada vez más mujeres que se asumen como feministas, hay mujeres en lucha al menos desde el siglo XVIII. En pleno siglo XXI, el feminismo es parte de la vida de muchas. Y aunque los lugares donde leemos la palabra feminismo van de los libros de teoría a las sudaderas en tiendas de fast fashion, la lucha por los derechos de las mujeres no es nueva y empezó hace muchos, muchos años. Durante la Revolución Francesa se publicó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Mujeres como Olympe de Gouges señalaron que este documento, si bien habla de derechos humanos fundamentales, no menciona a las mujeres ni a las personas esclavizadas. Así, de Gouges escribió la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, una de las primeras en hablar de igualdad legal y de derechos para las mujeres. Mary Wollstonecraft también habló de igualdad entre hombres y mujeres y la importancia de la participación de estas últimas en la vida política, en su Vindicación de los Derechos de la Mujer de 1792. A finales del siglo XIX y principios del XX, las feministas sufragistas lucharon por tener el mismo derecho que los hombres a votar. En México, mujeres como Elvia Carrillo Puerto impulsaron el derecho al voto de las mujeres, que se alcanzó en las elecciones del 3 de julio de 1955. Durante el siglo pasado, alrededor del mundo, el feminismo logró cosas importantes como la igualdad ante la ley, el voto femenino, la independencia económica y el divorcio. En El segundo sexo, Simone de Beauvoir escribió cómo el destino de las mujeres no está marcado por su sexo, sino por las condiciones sociales que se asignan a él, en uno de los textos más importantes del feminismo. Miles de mujeres se incorporaron a la vida laboral durante la Revolución Industrial. Los hombres, sin embargo, no se incorporaron al trabajo de cuidados que ellas siguieron realizando de forma paralela al trabajo remunerado. A mediados del siglo XX, en política sexual, Kate Millett acuñó la frase «lo personal es político», que hace referencia a las condiciones de las mujeres en el espacio privado y las desigualdades que se siguen reproduciendo en él. La lucha, entonces, ya no solo fue por el derecho al voto y la igualdad entre hombres y mujeres ante la ley. La no violencia contra las mujeres, el aborto legal y seguro y la libertad para decidir sobre los propios cuerpos son cuestiones por las que el feminismo sigue pugnando. Además, feministas como Angela Davis introdujeron el concepto de interseccionalidad a la lucha feminista, señalando cómo aspectos como la etnicidad y la clase social influyen en las condiciones de cada mujer. Los distintos movimientos feministas han respondido a las violencias que se siguen ejerciendo contra las mujeres también en América Latina. En México, Nancy Cárdenas, feminista y lesbiana, fue una de las primeras mujeres en hablar abiertamente de su orientación sexual, además de ser clave en el movimiento LGBT. El tema chileno del colectivo Las Tesis, El violador eres tú, un himno de las mujeres contra la violencia sexual, está basado en textos de la feminista Rita Segato sobre la desmitificación de la violación como un problema personal, no exclusivo de los hombres que violan, sino un tema social. El feminismo sigue vigente alrededor del mundo, y aunque las luchas son distintas de acuerdo con las condiciones que se viven en cada ciudad, la lucha no se acaba sino hasta que sean libres todas y cada una de las mujeres del mundo.